En el caso presentado, evidenciamos que los derechos fundamentales de la señora han sido vulnerados, tales como el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, ya que ha sido perseguida y retenida en la comisaría. También se ve un mal uso de poder que ejercen las autoridades, quienes a su vez tienen el deber de velar por el bien común y proteger la dignidad de las personas, cosa que en este caso no se aprecia. Además, podemos evidenciar falsas oposiciones y discriminación por parte de los trabajadores y policías, quienes demuestran así la ausencia de pluralismo, mínimos éticos y responsabilidad ciudadana, ya que han atacado a la integridad y dignidad de la mujer. Por otra parte, la falta de conciencia ciudadana se hace presente, pues un ciudadano consciente, además de conocer sus derechos y lucha por su valoración, respeta el de los demás. Y el dejarnos de guiarnos por suposiciones y estereotipos en nuestro actuar, contribuimos a la desigualdad y el racismo, pues no hay base mínimamente razonable para acusar a una persona de ladrona sin realmente haber visto realizarla tal acción. En el caso presentado, evidenciamos que los derechos fundamentales de la señora han sido vulnerados, tales como el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, ya que ha sido perseguida y retenida en la comisaría. También se ve un mal uso de poder que ejercen las autoridades, quienes a su vez tienen el deber de velar por el bien común y proteger la dignidad de las personas, cosa que en este caso no se aprecia. Además, podemos evidenciar falsas oposiciones y discriminación por parte de los trabajadores y policías, quienes demuestran así la ausencia de pluralismo, mínimos éticos y responsabilidad ciudadana, ya que han atacado a la integridad y dignidad de la mujer. Por otra parte, la falta de conciencia ciudadana se hace presente, pues un ciudadano consciente, además de conocer sus derechos y lucha por su valoración, respeta el de los demás. Y el dejarnos de guiarnos por suposiciones y estereotipos en nuestro actuar, contribuimos a la desigualdad y el racismo, pues no hay base mínimamente razonable para acusar a una persona de ladrona sin realmente haber visto realizarla tal acción. Los agentes morales son aquellos que tienen la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo desde una perspectiva ética. Del mismo modo, son responsables de no cometer actos injustos hacia otras personas. Dicho esto, los trabajadores y los policías no usaron correctamente ni responsablemente sus libertades. Por parte de los trabajadores, denigraron y dejaron en ridículo a la mujer morena. Por parte de los policías, se dejaron llevar por las suposiciones falsas de los trabajadores, denigrando su integridad y su dignidad. Por parte de la víctima, la mujer morena siempre mostró calma y nunca le faltó respeto ni denigró la dignidad de los demás involucrados. Por parte de su hermano, usó correctamente sus libertades en denunciar. De esto, tenemos que acotar que el Ministerio Público también hizo un buen aporte, puesto que usó bien las libertades para apoyar a la mujer morena. En este caso de racismo son 4 los derechos fundamentales que han sido vulnerados. El primero se encuentra en el artículo número 2 de la Constitución Política del Perú de 1993, que dice derecho a la integridad física, psíquica y moral. Ese no se cumplió porque fue retenida, juzgada y además le obligaron a quitarse la ropa frente a desconocidos. Al ser la base fundamental, además del derecho a la vida, no puede ser violado ni aunque haya sido despojada de su libertad, porque puede traer consecuencias en su salud mental. El segundo es el derecho a la igualdad ante la ley. Ese no se cumplió porque fue juzgada sin pruebas y solamente por tener el color de piel diferente, que estaba asignado al perfil de un ladrón, es decir, únicamente por estereotipos. Esto trae como consecuencia que el racismo se siga expandiendo y que de haber sido llevado a las noticias como caso confirmado, que las personas sigan fomentando este juicio equívoco ante las personas con tez de piel más oscura. El tercero es el derecho al honor y a la buena reputación. Ese no se cumplió porque atentaron contra su honor y su dignidad humana y pudo traer como consecuencias que si no se esclarecía el caso, que fuera juzgada en su comunidad, entre sus familiares, entre sus amigos e incluso en su trabajo, impidiendo que pueda tener una vida como la solía vivir.
El cuarto es el derecho a la libertad y seguridad personal. Este no se cumplió porque fue retenida. Esto trajo como consecuencia que perdiera tiempo, que le pudiera pasar cualquier tipo de incidente en su traslado a la comisaría, que obviamente la policía no se iba a hacer cargo de eso, y que surgiera cualquier tipo de conflicto entre Luisa y las autoridades, que pudiera derivar a un ambiente no pacífico y de pura violencia. Entre los deberes que no se cumplieron está primero en el artículo número 38, que todos los peruanos tienen el deber de respetar, cumplir y defender la Constitución. Eso no se cumplió porque, como ya vimos, son 4 los derechos fundamentales que han sido violados y que han dañado la dignidad humana de Luisa y que demostraron la poca conciencia y falta de responsabilidad de las autoridades ante sus acciones. El segundo está en el artículo número 7, que dice que todos tienen el derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Ese no se cumplió porque priorizaron el encontrar un culpable en el delito antes que ver de la salud física o mental de Luisa. Esto trajo como consecuencias secuelas emocionales y que perdiera cualquier tipo de confianza depositado en las autoridades o en el Estado. Hubo un respeto entre los protagonistas, pues no, ya que no todos los actores se respetaron entre ellos. Principalmente, no se respetó la dignidad de la mujer, teniendo en cuenta que este valor es el que es el inherente y el respeto básico de una persona. Las autoridades no respetaron a la víctima, y esto se puede ver cuando no la dejaron ni declarar, ni expresarse, ni siquiera irse, es decir, la tuvieron retenida en la comisaría por muchas horas. Lo curioso de esto es que esta discriminación fue porque, supuestamente, por ser de condición de piel morena, era ladrona. Y en este caso, como la discriminación viene por parte de los policías, es muy curioso, ya que ellos, en este caso, cometieron la injusticia, pero son los encargados de prevalecer la seguridad personal de cada persona y deben preocuparse por el orden social de todas las personas del territorio. La situación hubiera cambiado drásticamente si las autoridades y los trabajadores de dicha empresa hubieran respetado a la señora Luisa. Este valor es muy importante porque nos permite una convivencia sana y pacífica entre todos los ciudadanos, y además nos ayuda en el día a día, puesto que para la toma de decisiones se necesita un respeto para saber cómo actuar ante situaciones conflictivas como esta, pero sin dañar los derechos humanos. Siendo más específicos, si hubieran revisado las cámaras antes de llamar a las autoridades, es decir, a los policías, se hubieran ahorrado todo este tipo de problemas. Principalmente la señora se hubiera ahorrado todo este tipo de discriminación y no le hubieran hecho daño psicológico. Se hubiera comprobado que no era ladrona, que no se había llevado nada, y así todos felices. Y por ende, este caso no hubiera llegado a instancias del Ministerio Público. Referente a la pregunta número 6, podemos decir que en este caso no existe ninguna clase de pluralismo. El pluralismo es valorar, reconocer y dialogar con la diversidad. En este caso se puede apreciar cómo la víctima fue simplemente juzgada y detenida sin motivo alguno, donde no se respetaron ninguno de sus mínimos éticos, más el respeto a los derechos y la justicia principalmente. No se evidencia ninguna clase de diálogo y tolerancia, ya que la víctima fue simplemente juzgada y nunca fue valorada como persona. En este caso se evidencia la indiferencia, la discriminación y el abuso de poder, ya que la víctima nunca tuvo la oportunidad de defenderse y ejercer sus derechos como ciudadana. El hermano de la víctima fue quien tuvo que ejercer sus derechos en vez de ella. En lo respecto a la pregunta número 7, se puede decir, teniendo en cuenta los protagonistas de este caso, quienes fueron los policías, los trabajadores de Tayloy, el Ministerio del Interior, la víctima y su hermano, un acto de solidaridad solo se considera al hermano de la víctima y al Ministerio del Interior. Pero si tenemos en cuenta que el Ministerio del Interior, junto al Ministerio de Defensa Nacional, su trabajo y obligación es dirigir, supervisar y preservar el orden público, no es considerado uno. Más bien es una obligación de estas entidades. Pero el hermano de la víctima sí, ya que él fue con la intención de denunciar un abuso hacia la víctima, donde no se le respetaron en ningún momento sus derechos como persona y su dignidad,